¿Nunca os habéis preguntado por qué el agua moja? ¿Qué es estar mojado? Nadie nos lo ha preguntado. Pero bueno, lo vamos a contestar básicamente porque nos apetece. Conocimiento que yo os doy. Queremos contaros algo que os pasa muy a menudo y si estamos suponiendo que os ducháis regularmente. ¿Por qué el agua moja? Primero, ¿a qué nos referimos cuando decimos que un líquido tiene la capacidad de mojar? ¿Qué es mojar? Y en segundo lugar, ¿por qué ese líquido cuando entra en contacto con vuestra piel moja? Esto es súper interesante, pero es que además pilla por base uno de los fenómenos más interesantes, a mi punto de vista, de la física de partículas, que es la existencia de fuerzas residuales, y cómo ellas a su vez generan propiedades macroscópicas que podemos observar, como la adhesión, la cohesión o el menisco en los líquidos. Ya si nos ponemos más esotéricos, fuerzas de este tipo son las que obligan al núcleo atómico a permanecer unido y básicamente no esparramarse por el espacio. Pero bueno, todo a su tiempo. Vamos por partes. Vamos a tratar de entender primero qué es una fuerza residual. Y como ya es costumbre, para que todo sea más fácil, vamos a restringirnos primero al caso de la interacción electromagnética. Primero, como quizás sabéis, las moléculas son estructuras complejas formadas por la unión de varios átomos mediante dos tipos de enlace, básicamente, el enlace iónico y el enlace covalente. A estos enlaces, a su vez, se les conoce, rollo en los bajos fondos, como fuerzas intramoleculares, ya que actúan entre los átomos que forman una misma molécula. En el caso del enlace iónico, los átomos intercambian sus electrones libres, y en el caso del enlace covalente, los átomos comparten los electrones que se encuentran en sus últimos niveles atómicos. El caso del agua es un caso muy particular y muy interesante de molécula covalente, formada por la unión de dos átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno mediante dos enlaces covalentes. Estos enlaces además hacen de la molécula del agua una molécula polar, ya que como los electrones se comparten de manera desigual y asimétrica, la molécula, a pesar de tener carga eléctrica nula, total, tiene algunas regiones con más densidad de carga eléctrica que otras, dando como resultado la famosa forma triangular de la molécula de agua, con el famoso ángulo subtendido entre los dos átomos de hidrógeno de 105 grados. Aún así, no podemos decir que la molécula de agua es una molécula polar en el sentido estricto de la palabra, no como por ejemplo el caso del cloruro de hidrógeno, donde sí están muy bien diferenciadas las zonas de carga positiva y de carga negativa. El caso del agua, debido a su geometría, es mucho más interesante y además genera fenómenos muy vistosos a nivel físico y a nivel químico. Recapitulemos. Debido a su propia geometría y a la forma en la que se comparten los electrones, en la molécula de agua hay ciertas regiones que tienen más densidad de carga negativa, por ejemplo, que otras, a pesar de que, como dije antes, el todo, la molécula general, tiene carga eléctrica nula. Eso da como resultado que distintas moléculas de agua se sientan atraídas entre ellas por estas densidades de carga y formen estructuras más grandes y más complejas, como por ejemplo esta, que es el conocido tetraedro del agua. Estas estructuras dependen básicamente de la geometría de la molécula, que a su vez depende del tipo de enlace que se ha usado para formarla y de la orientación de los electrones libres. En el caso del agua, esta estructura se conoce como enlace de hidrógeno y es sorprendentemente resistente. De hecho, es el responsable de que el agua tenga puntos de ebullición y de fusión tan altos, porque básicamente es muy difícil de romper. A pesar de que, todo se ha dicho, es cuantitativamente más débil que el enlace covalente per se, el enlace entre el hidrógeno y el oxígeno. El enlace de hidrógeno forma parte de una macrocategoría de fuerzas conocida como fuerzas intermoleculares, y es que actúan entre dos moléculas distintas. Estas a su vez se les conoce como fuerzas de Van der Waals, y estas pueden ser entendidas como la consecuencia de las correlaciones entre polarizaciones de moléculas distintas y cercanas. Oh, cuidado. Es como, ¿y esto qué implica? Vamos, básicamente que las moléculas tienen regiones con densidades de carga eléctrica distintas y se atraen entre ellas. En ese sentido es que se les conoce como fuerzas residuales, porque no son una nueva fuerza, una nueva interacción fundamental de la naturaleza, sino que son el remanente de que las moléculas internamente tienen una estructura que obedece a la electrodinámica cuántica. Hay muchos tipos de fuerzas de Van der Waals, no solo el enlace de hidrógeno. Están las fuerzas de atracción, repulsión, dispersión,
entre moléculas, pero como el enlace de hidrógeno para el caso que nos concierne, que es el caso del agua, es la que más nos interesa, pues es la única de la que voy a hablar hoy. Ya, y vosotros me diréis, ¿para qué me cuentas todo esto? ¿Quiere usted bolsa? Señor, suélteme el brazo. No, en nuestro canal todo tiene un sentido, todo tiene una razón de ser. Si muchas moléculas del mismo tipo se sienten atraídas entre ellas por fuerzas como las que hemos explicado anteriormente, al disponerlas unas al lado de la otra, empezarán a mezclarse frenéticamente para formar estructuras mucho más complejas, como por ejemplo las gotas de agua o la forma laminar extendida de un líquido sobre una superficie. A este fenómeno se le conoce como fenómeno de cohesión. Además de esto, la existencia de las fuerzas de Van der Waals es lo que permite a su vez la existencia de la conocida tensión superficial en los líquidos, en la que básicamente se crea una especie de objeto sólido, y estoy tensando un poco el lenguaje porque sé que no es sólido, es un líquido, sobre el cual objetos con densidades menores que él, como por ejemplo el agua y el aceite, pueden yacer y no hundirse. Este fenómeno de atracción no solo ocurre con moléculas del mismo tipo, sino que ocurre también con moléculas de tipo distinto, diferentes moléculas. Y a este fenómeno se le conoce como fenómeno de adhesión, como por ejemplo lo que pasa entre la molécula del agua y la superficie de tu piel, consecuencia de las fuerzas residuales, pero entre moléculas de distinto tipo. Ahora bien, ¿qué es estar mojado? Ha pasado bastante tiempo desde que nos preguntamos esto. Para ser prácticos diremos que estar mojado es tener encima de una superficie una cantidad aleatoria de líquido que se puede extender por todos los rincones y en todas las direcciones y que le gusta mucho adherirse a la superficie sobre la cual se encuentra posado. Por ejemplo, estás sentado en la mesa y estás comiendo y de repente tiras el vaso de zumo sobre el mantel que por cierto acababas de lavar. El zumo tenderá a extenderse por todos los rincones que quiera y bien pueda y tenderá a adherirse a la superficie del mantel. Ahí diremos que el mantel se ha mojado. Una situación distinta sería si sobre el mantel lo que hubiese fueran gotas de zumo dispersas que no se juntan entre ellas, que pudieras sacudir muy fácilmente dándole un meneo al mantel. Entonces, si no os he perdido hasta ahora, no meto mi mano en el fuego por ello, tenemos dos tipos de fuerzas de origen fundamental equivalente, el mismo de hecho, que empujan a una pequeña gota de agua en dos direcciones distintas. Una de ellas, que es la fuerza de cohesión, empuja a la molécula de agua hacia sus otras compis moléculas de agua. Y la otra, que es la fuerza de adhesión, empuja a esa molécula de agua, y en realidad a todas las demás, hacia las moléculas de la superficie cutánea de vuestra piel. ¿Quién gana? ¿Quién ganará? La respuesta en general es que depende del líquido, depende del tipo de moléculas, tanto las que cohesionan como las que se adhieren. En el caso particular del agua, todos sabemos la respuesta, gana vuestra superficie cutánea. O sea, la adhesión entre el agua y las moléculas de vuestra piel es mucho más grande que la cohesión entre moléculas del agua. Por eso se adhieren a vuestra piel y por eso os da la sensación de que estáis mojados. Hay muchas superficies donde esto no ocurre. Hay muchos tipos de moléculas donde la fuerza de cohesión es mucho más grande que la adhesión a la superficie que los contiene, como por ejemplo el mercurio en un vaso de cristal. Si echáis un poco de mercurio, no lo hagáis porque es tóxico, pero si echáis un poco de mercurio sobre un vaso, la fuerza de cohesión entre moléculas de mercurio es muy alta y básicamente se mantiene en una megagota que no se adhiere a la superficie. En el caso particular del agua, todas aquellas superficies en las que la adherencia a ellas es más pequeña que la cohesión entre moléculas del agua se les conoce como superficies hidrófobas. Como por ejemplo este vídeo que os ponemos aquí, en el que claramente veis que la superficie no se moja, porque básicamente las moléculas de agua no son capaces de adherirse a la superficie. Este juego entre fuerzas residuales de adhesión y cohesión da para explicar muchos fenómenos macroscópicos, entre ellos el menisco de los líquidos, que además es muy importante porque permite reconocer e identificar líquidos distintos. El menisco se define como la forma que adquiere la superficie de un líquido cuando es contenida en un envase. Y básicamente depende de qué tan grande o qué tan pequeña sea la adhesión del líquido a la superficie en comparación a la cohesión entre partículas del líquido. Y puede ser básicamente de dos tipos, cóncavo o convexo. En el primer caso, la cohesión entre partículas es mucho más pequeña que la adhesión de las partículas a la superficie. Por lo tanto, los bordes que están pegados a la superficie se sienten muy adheridos, mientras que en el medio no. Y el menisco se levanta por los laterales, dando como resultado esta forma cóncava.
En el otro caso, la cohesión entre partículas es mucho más grande que la adhesión entre las partículas y la superficie. Por lo tanto, las moléculas del medio se sienten mucho más atraídas entre ellas que la de los bordes, dando como resultado esta forma convexa. Dato de vital importancia, si eres matemático. Para nosotros, la convención de cóncavo y convexo es un poco distinta a la de los matemáticos, y por un poco me refiero a muchísimo, y por distinta me refiero a completamente opuesta. Las cosas son como son. Ahora bien, como ya es costumbre en los vídeos del canal del IFT en los que yo salgo, no podía perder la oportunidad de, citando a un reputado ensayista español, de hablar de mi libro. Y no hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo. Y de tocar uno de los temas del campo de investigación que más me interesa en física teórica y en física de partículas, las interacciones fuertes. Si no os acordáis qué es, os dejamos aquí estos vídeos y os lo miráis. Que además viene como anillo al dedo, porque así como la interacción electromagnética tiene una fuerza residual asociada, llamada fuerza de Van der Waals, la interacción fuerte también tiene una fuerza residual asociada, llamada fuerza residual fuerte o fuerza nuclear, que básicamente, para que os imaginéis, es tan importante que es la responsable de que el núcleo atómico se mantenga unido como una sola cosa y no se esparrame por todo el espacio. Además es la responsable de muchos de los fenómenos interesantes que vemos y medimos sobre la física de hadrones. Entra aparte. Por ejemplo, en este caso, que es el núcleo atómico del átomo de deuterio, que está formado por un protón y por un neutrón, ambos dos a priori tienen cargas eléctricas distintas. Uno está cargado positivamente, el otro es neutro. O sea que electrodinámicamente no hay ningún argumento de por qué estas dos estructuras permanecen unidas dentro del núcleo atómico. Pues es aquí donde entra el papel de la fuerza residual fuerte. Los quarks y los gluones, que son los constituyentes de cada una de estas estructuras, sienten la interacción fuerte, pero a su vez ellos por separado sienten el residuo de esta interacción, que es la fuerza nuclear, y es esta la que los liga dentro de esta megaestructura conocida como núcleo atómico. Más aún, en núcleos pesados, la fuerza fuerte trabaja inagotablemente por mantener todos los protones unidos, o sea que en ese caso es mucho más difícil, porque hay muchos protones y todos están cargados positivamente, o sea que todos se repelen. Gracias a la fuerza fuerte permanecen unidos dentro del núcleo atómico. Otra vez es una fuerza residual, no es una interacción fundamental de la naturaleza, sino simplemente es el remanente de la estructura interna regida por la cromodinámica cuántica de cada uno de los constituyentes. Un dato curioso es que, al igual que las interacciones fundamentales pueden ser entendidas, como ya hemos visto en muchos vídeos, como el intercambio de cierto tipo de partículas, en el caso de las fuerzas residuales pasa lo mismo. Por ejemplo, en el caso de la electrodinámica cuántica, o sea, el electromagnetismo, la interacción fundamental puede ser entendida mediante el intercambio de fotones. Sin embargo, el caso de la fuerza residual, que es la fuerza de Van der Waals, puede ser entendida mediante el intercambio de átomos de hidrógeno. Algo parecido pasa en el caso de la interacción fuerte, ya que en el caso de la interacción fundamental, la partícula mediadora es el gluón, que es el análogo al fotón del electromagnetismo, y el mediador de la interacción residual, es decir, de la fuerza nuclear, son unas partículas muy peculiares que ya hemos hablado en otros vídeos sobre ellas, y se conocen como piones, que son estados como el protón, formados por la unión de dos tipos muy particulares de quarks. Entonces, claro, teóricamente es mucho más fácil entender cómo interaccionan dos núcleos atómicos a través de la interacción residual fuerte, pensándola como el intercambio va y viene de piones. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado, os haya quedado algo claro. Espero vernos en otro vídeo del IFT y espero que os duchéis. Y os juro que este vídeo no lo patrocina el Ministerio de Sanidad.